Continuamos con nuestra tarde en el cuarto día de 6 días de Festival Leer. Y acá esto es un momento de especial orgullo, no solamente personal, sino también profesional, poder hacer la presentación del libro Miradas del Destino por Melissa Rico, que hoy nos acompaña. Melissa, muy bienvenida. Un aplauso, por favor, para Melissa Rico. Muchas gracias por venir. Un poquito más. Ahí, perfecto. Meli, bienvenida. Desde Rivadavia nos visita, todo un señor viaje, y aún así, no solamente para esto, sino para cada una de las presentaciones, cada uno de los eventos que hemos estado haciendo. Meli siempre fija con su familia, acompañándonos. Para nosotros es ya parte de la familia de Nexo, quienes, bueno, te hemos acompañado para publicar Miradas del Destino, que es esta novela que vamos a estar charlando hoy. ¿Cómo estás, Melissa? Bienvenida. Bien, estoy orgullosa de poder haber publicado mi primer libro y de poder estar acá hoy. Buenísimo, muy lindo. ¿Querés contarnos un poquito, como por arriba, antes de que empecemos a meternos bien de lleno en tu obra? Contarnos un poco, bueno, ¿qué edad tenés? Empecemos por eso. Tengo 18 años. 18. ¿Hace cuánto que escribís, Meli? Escribo desde el 2022, más o menos, cuando tenía 15 años. Empecé escribiendo un relato corto que, bueno, hoy en día ya se convirtió en una trilogía. Una trilogía. ¿Ya empezaste con esta tu primer obra? ¿Ya lo empezaste desde 2020, 2022? Sí. ¡Wow! Y empezaste también publicando online, digamos, en Wattpad también. Sí. En donde te fue bastante bien, por cierto. ¿Nos querés contar un poquito de tu experiencia publicando en plataformas? Escribí este libro en el 2022, o sea, la primera parte de Miradas del Destino, El mar de sus ojos, y lo publiqué en Wattpad casi al instante, podría decirse, porque no pasó mucho tiempo desde que lo escribí hasta que lo publiqué ahí. Y la verdad que tuvo un buen recibimiento. Gente de otros países pudo leer la historia, también de Argentina, obviamente. Y estuvo muy linda la experiencia de poder difundir por fin un escrito mío por primera vez. Claro, muy lindo. ¿Y cómo notaste la respuesta de la gente a tu historia, a esto que estás contando que involucra tantos sentimientos muy, muy personales? ¿Cómo viste que esto afectaba a tus lectores? Vi que tuvo un muy buen recibimiento de parte de lectores de varias partes del mundo. Yo siempre cuento que recuerdo que uno de mis primeros lectores es un español que me empezó a recomendar porque él hacía recomendaciones de libros de Wattpad y las juntaba en un libro, digamos, en una publicación, y justamente recomendó mi libro, así que muy contenta por eso. Bien, bien. ¿Y te ha escrito gente dándote un poco de este feedback o de opiniones con respecto a esto, más allá de esta recomendación, que es muy importante, que en tus primeros escritos ya te estén recomendando, pero ¿has notado algún tipo de respuesta en particular que te digan, esta historia me tocó o estos personajes me hacen acordar a algo? Sí, más que nada de parte de mi familia. Pero, por ejemplo, este lector también dijo que la historia le había llegado mucho. Claro, claro. Es lo que, bueno, cuando hablamos sobre recomendaciones, sobre todo para público juvenil, les hablamos justamente de esta historia triple, de alguna manera, que está unificada con un hilo por detrás, pero de lo sano, de lo lindo, de los sentimientos de lo que se habla, es toda una muy linda forma de ingresar al mundo del romance, lo que nos estás abriendo esto para
para lectores de tu edad y más jóvenes. Entonces para nosotros es una propuesta que no nos cansamos de recomendar cuando nos están pidiendo cómo hago para que mi hijo, mi hija adolescente empiece a leer, empiece a agarrar un poco el hábito de la lectura. Sí, siempre estamos recomendando justamente Miradas, más allá de que es muy llamativo en su propuesta, sobre estos sentimientos lindos que se habla de forma muy, muy sana, muy sincera. ¿Cómo viene tu inspiración alrededor de eso? ¿Cuáles son tus influencias para escribir? Primero que nada, aclarar que yo no tengo, digamos, ningún referente así en particular en cuanto a la literatura, pero sí la base de esta historia fue construir un universo de historias nuevo, en el que yo pudiera plasmar ideas que tenía en cuanto a la historia, pero algo que me inspiró mucho fue la música, por ejemplo. Muy bien. Y las series. Las series, más que nada, yo soy mucho de ver series de superhéroes, por ejemplo, nada que ver. No, pero ¿cuáles, por ejemplo? ¿Cuáles te gustan? Me gustan mucho las series de Marvel, como Loki, también otras series como Daredevil, Ajá. que uno diría, bueno, son más de la acción, pero justamente mi historia, aparte de tener romance, yo busqué que tuviera un poco de acción. Claro. Porque siempre me ha gustado la acción y la aventura. Entonces sí, una propuesta conjunta que está muy buena. Eso, lo que hablábamos también es que se siente que tu influencia viene muy de lo cinemático. Cuando describís las escenas, en dónde se encuentra y todo, es como ir armando un fotograma de una película o de una serie, y se siente de esa manera, se siente ese tipo de diálogos más cotidianos, más en ese método, sin llevarlo a algo elevado de literatura como de muy alto calibre, sino justamente accesible, que sea fácil de entender y que te enganche rápidamente para que quieras saber qué es lo que le pasa, qué es lo próximo que le va a pasar a estos personajes. Entonces, bueno, me parece muy lindo en eso. Sí, digamos que cuando yo escribí este libro pensé en cómo se vería como película, claro, básicamente. Entonces por eso las descripciones y todo apuntan a eso, porque uno de mis más grandes sueños es que alguno de mis libros se convierta en una película. Eso sería muy lindo. ¿Tenés así un casting soñado para tus personajes? En mis redes sociales, en Instagram, sí, y también en TikTok, he hecho una publicación justamente de un cast. Más o menos son actores parecidos a lo que vendría a ser la idea de los personajes, sí, pero puede variar, digamos, porque claro, son personajes bastante característicos, cada uno con sus habilidades, con su conducta. Digamos que traté de crear todos estos personajes que sean muy diferentes entre sí. Claro, para que se distingan bien cada vez que estás describiendo uno o esté hablando cada uno, se nota muy claramente cuál es cuál, y eso también a uno le permite ir siguiendo mucho más fácil la historia, se mete uno. ¿Tenés como para compartirnos así, para el público que capaz no haya visto alguna de tus publicaciones, por ejemplo, para tu primer protagonista, para este grupo de primeros protagonistas de la primera historia? ¿Tenés un casting así ideal? Sí, podría ser. He pensado que como Enrique López, que es el protagonista masculino de esta historia, un actor que se parece bastante físicamente sería Julio Peña, que ha trabajado en películas basadas en los libros de Ariana Godoy, justamente.
como A través de mi ventana o también en la serie Berlín. Claro. Sería el actor que más se parece, digamos, de los que busqué. Muy bien, muy bien. Como Maribel García, pensé mucho en Sadie Sink de Stranger Things. Claro, esta chica de pelo bien pelirrojo, claro, es muy característico de lo que vemos incluso hasta en la tapa. Pero también encontré una actriz que, bueno, trabaja en telenovelas mexicanas, que se llama Dani Martínez Caballero, que también está en una de mis publicaciones. Y bueno, ella también se parece bastante a la descripción del personaje y por la edad que tiene, que es bastante joven, encajaría perfectamente. Muy bien, muy bien. ¿Nos querés contar de qué se trata esta primera historia? Un poquito por arriba para no spoilear mucho, Sí. pero la apertura. Digamos que todo comienza en unas vacaciones en Puerto Rico. Tenemos a Enrique López, que es el personaje principal de esta primera historia de Miradas del Destino, El mar de sus ojos, que este personaje es un chico adolescente, bastante con una vida muy poco amorosa, digamos, que no ha experimentado el amor todavía, hasta que, bueno, llega la protagonista principal, femenina, Maribel García, que, bueno, es básicamente un amor a primera vista del lado de Enrique. Claro, ella no tanto. Claro. Y bueno, ahí empieza justamente el desarrollo de esta trama. Después saltamos a una segunda historia. ¿Nos contás un poquito el hilo de esta segunda historia? Digamos que esta historia transcurre cuando los personajes ya están en su edad adulta. Ya no son más adolescentes, ya tienen otros tipos de problemas. Y digamos que siguen los personajes principales en esta segunda historia, pero ya con un enfoque un poco diferente. Digamos que el enfoque vendría a ser, sigue siendo romántico, pero ya deja de ser un poquito policial, digamos. Ah, ahí le metimos un giro de trama más también más a lo serio, Al drama, digamos. Ajá. Muy bien. Y nuestra última, tercera historia, ¿de qué se trata? Esta historia sigue los pasos de, bueno, protagonistas que son descendientes de los primeros, que en esta última historia, digamos que intenté mezclar un poco de todo: romance, acción, drama, misterio, policial un poquito. Bien. Claro, ahí ya empezamos a ver toda la parte de esta más acción de la que habías mencionado. Sí. Muy bien. Ya hablamos de los dos primeros protagonistas. ¿Me querés contar de los otros siguientes protagonistas que tenemos? Los siguientes protagonistas que tenemos recién aparecen en la tercera historia. Sí. Tenemos por un lado a Sofía López y a Axel Castillo. Son dos personajes con personalidades muy marcadas y el conflicto viene en que son de familias opuestas. Ajá. Digamos que es como en el primer caso, un amor a primera vista, pero con sus altas y bajas. Y también con todo el tema de Pluma Negra, que es una organización criminal que aparece en esta historia, que aparece en realidad desde El mar de sus ojos, que es la primera historia. Entonces, esa vendría a ser la parte de acción policial, porque esta organización criminal lo que busca es desaparecer personas, asesinar, todo sin ningún sentido claro. Lo hacen porque lo hacen, digamos. Claro. Tenemos unos villanos bastante marcados para que nuestros protagonistas
se sobrepongan a estos tres desafíos. Contanos un poquito también de tu proceso de escritura, ¿sí? Sí, venís escribiendo hace unos años en forma de formato digital. ¿Cómo te sentiste al momento ya de materializar tu libro, de llevarlo a decir, bueno, empecemos un poquito antes, la decisión de decir esto me gustaría que lo podamos tener en un formato físico? ¿Cómo llegaste a esa decisión? Digamos que al principio que estaba la historia El mar de sus ojos, que es la primera historia del libro, tuvo un buen recibimiento en Wattpad y resulta que yo al principio no quería seguir la historia, quería que terminara ahí, porque tiene un final bastante marcado, digamos, que podía terminar tranquilamente ahí, pero entre otras personas, mi familia, me dijo, ¿por qué no continúas esta historia? A lo mejor le podés sacar más provecho a la historia. Y yo en ese momento digo, voy a intentar continuar la historia. Y nunca me imaginé que iba a terminar escribiendo un libro entero. Y bastante completo, además. ¿Cómo te sentiste sobre este tema de poder lograr esto y con el apoyo de tu familia? ¿Cómo fue todo este viaje de llegar a lograrlo? La verdad que fue muy lindo porque yo, como digo, no hubiera imaginado tener un libro publicado físicamente con 17 años. Era algo que yo nunca me había imaginado. Y la verdad que muy linda la experiencia y agradezco mucho el apoyo de mi familia, que desde un primer momento decía que esto tenía que ser un libro, siempre apoyándome, y eso lo agradezco muchísimo. Claro, te impulsaron a que siguieras este sueño y esta vocación que tenés, porque no solamente viene por una cuestión de intencionalidad, también tenés la predisposición de ponerte y escribir y el talento para poder respaldarlo, ¿sí? Ellos lo vieron y lo han apoyado de una forma maravillosa para que esto, mira, desde el destino hoy pueda ser una realidad. Sí, hoy en día está hasta en Amazon, digamos, sí. Y eso ya es un logro enorme para mí, porque para empezar, como dije, para mí haber publicado mi primer libro es muchísimo. Claro. Te consulto además, esto, gracias también al movimiento de tu familia, de tu papá, también han logrado que llegue a un montón de gente ya a tu nuevo libro. ¿Esta gente se ha comunicado con vos para darte devoluciones sobre el libro? Digamos que las críticas son bastante parecidas entre sí, que dicen que es un libro muy lindo, un libro muy sutil, que es bastante entretenido, que está bueno, y que está bueno mucho para los adolescentes. Claro. Esa fue una crítica que he recibido bastante, y la verdad que está muy bueno esto de que sea apto para adolescentes, y también diría que preadolescentes. Sí, es cierto. Porque, o sea, yo pensaba en hacer libros para más edad, pero por alguna razón me quedé en este género para que sea para el mayor público posible. ¿Y cómo te sentís con esa decisión? ¿Es algo que es cómodo para vos? ¿Te gustaría apuntar a algo más maduro más adelante? ¿O de pronto este es un área en donde te sentís a gusto? Digamos que en este momento es un área en la que me siento a gusto. No sé en un futuro qué pueda decidir yo, pero por el momento me siento bastante cómoda con la decisión. Buenísimo. ¿Estás escribiendo algo nuevo, Melissa? Sí, estoy escribiendo la segunda parte de esta trilogía, que, como he dicho anteriormente, su nombre va a ser Amor Eterno. Es la continuación de esta historia y van a ser 3 libros. Este es el primero, pero es una serie de libros que se llama Te lo he dicho de 1000 miradas. Todas las historias que tienen que ver con las miradas, justamente.
Y esta es la primera, estoy trabajando en la segunda y en la tercera. Muy bien, todo de corrido. Las siguientes también van a contar así como en historias todas conjuntas en cada libro. Por ejemplo, este que tenemos 3, o va a ser más de corrido. ¿Cómo lo querés enfocar? Digamos que van a ser todas las historias como esta. Van a ser 3 historias para cada libro. Así que en total serían 9 historias. Muy bien. ¿Cuánto venís avanzado sobre este proyecto? Ya tenés 3, las siguientes 6, o sea, que te quedan por delante. Digamos que ya tengo planificado de qué van a tratar. Todavía no tengo escritos tantos capítulos, pero sí que va a pasar en cada capítulo. Bien, bien. ¿Vas a estar apuntando a un formato de libro corto como tenemos en Miradas? ¿Te querés extender un poco más? ¿Cómo lo tenés más o menos orientado? Eso lo voy a ver cuando justamente lo termine de escribir, porque ahí es cuando me doy cuenta cuántas páginas pueden llegar a ser. Pero por lo general, de lo que escribo yo siempre agrego más. Es raro que yo saque algo. Claro, te vas sintiendo más, incluso con más confianza para ir añadiendo más sobre estas ideas que vas teniendo. Ojalá que sea incluso hasta un libro más extenso para poder seguir metiéndonos en este mundo que nos estás presentando. Hace poco has terminado la secundaria. Sí. ¿Qué vas a estudiar? En este momento estoy cursando el ingreso a la carrera de marketing. Sí. Es una disciplina que me interesó mucho porque siempre me ha gustado todo el tema de las empresas, cómo se mueve ese mundo, y me parece que es un área muy creativa. Y va muy de la mano del tema de administrar tus libros también, o sea, te va dando ideas y te va formando para poder ser una autora redonda en su disciplina. Eso es muy genial. ¿Tenés en algún momento planificado seguir alguna carrera venía por ese lado de la pregunta, alguna carrera de letras, o lo vas a mantener con tu vocación inicial e ir de autodidacta como venís progresando en este momento? Por el momento no tengo pensado estudiar la carrera de letras, pero sí tengo pensado seguir escribiendo libros, así que básicamente voy a seguir con lo que ya probé y con lo que sé. Bien, fantástico. Eso, bueno, es como te digo, te va a ayudar muchísimo, sobre todo cómo venís administrando tus redes también. Sos súper activa en tus redes, estás constantemente en contacto con tu público, contando sobre tus libros, sobre tus proyectos, como comentabas recién, sobre el tema de tus publicaciones y cómo vas presentando a los personajes. Eso es genial y bueno, va funcionando realmente. Esta es la segunda impresión que se hace de Miradas del Destino. Los primeros 100 se vendieron bastante rápido y ahora vienen como muy avanzados en la segunda tanda, así que claramente el marketing viene corriendo en las venas de la familia y viene viendo muy bien. Sí, la verdad que también es porque tenemos bastantes conocidos que, bueno, me conocen desde que soy chiquita, Claro. Entonces también fueron compradores del libro. Sí. Pero también he podido, con lo poco que sé de marketing, hacer varias publicidades, contenido para las redes. Siempre me gusta innovar, digamos, usar diferentes canciones. Bueno, a veces las repito, No, pero está muy bien. pero son las canciones que más combinan con la historia, digamos. Claro. No pongo una canción por ponerla, digamos. ¿Nos podrías recomendar una canción para leer en cada uno de los capítulos de tu libro? Por ejemplo, en el primero, en el segundo y en el tercero, una canción característica que pueda llegar a acompañar esta lectura. Yo pienso que más que nada por capítulo sería difícil porque habrían algunas canciones que se repetirían. No habría problema.
pero lo que sí puedo ofrecer, digamos, es dar canciones por historia. Por historia, sí. Para la primera historia, que se llama El mar de sus ojos, hay una canción que queda muy bien con esta historia, que se llama Cómo mirarte, de Sebastián Yatra. Muy bien. La verdad que queda muy bien con esa historia. Después, para la segunda historia, Ojos Ardientes, queda muy bien una canción que conozco desde chiquita, de Miranda, Tu misterioso alguien. Ok. Y para la tercera historia, hay una canción de una banda que a mí me gusta mucho, que se llama Morat, que se llama La última vez. La última vez. Muy bien. Bueno, esas son muy lindas recomendaciones para ir acompañando incluso la lectura y ver por dónde también viene un poco la inspiración que te ha impulsado a seguir escribiendo. ¿Querés tomar algunas preguntas por parte del público para acercarnos un poquito más a ellos? ¿Tenemos algunas preguntas para Meli? ¿O hemos sido lo suficientemente explícitos? ¿Hemos sido muy claros contando cada una de las cosas? Sobre el proyecto nuevo, a ver. Resulta que... Gracias. Ahí, a ver, para que te pueda preguntar un poquito mejor. Sí, hola. Está. Está apagado. Bueno, no importa, sobre el proyecto no. Bien, tengo un proyecto nuevo, tengo varios en realidad, Ajá. pero el que vendría a ser el más importante para mí en este momento es un libro que voy a hacer sobre el síndrome de Asperger. Ok. Va a ser un libro juvenil, básicamente también como de ficción, pero destacando siempre las características del síndrome, personajes con él y una historia de comedia, básicamente. Ah, mira, es un muy lindo enfoque. ¿Qué te ha impulsado a tomar las riendas sobre una historia así? Me ha impulsado mucho el tema de que es un tema que ha empezado a hablarse más que antes. Cierto. Y que yo también puedo contarlo desde otra manera porque yo tengo síndrome de Asperger. Entonces puedo darle otro enfoque, digamos. Claro, y lo has decidido, en vez de llevarlo a una cosa muy solemne, lo acercás a la comedia y a situaciones más relacionables por la gente que lo pueda llegar a leer. Claro, sería un libro ideal para que adolescentes y jóvenes conozcan el tema, más que nada porque sí, los protagonistas básicamente adolescentes. Es un tema que también me toca en un factor muy, muy cercano. Mi hijo de ahora de 8 años también tiene síndrome de Asperger y creo que para cuando puedas tener completo tu libro sería una lectura muy bella para poder compartir con él. Y es también desde el punto de vista de lo compartido tenés otra empatía y otra sensibilidad que la persona que viene desde afuera y te puede llegar a decir, mira, la cosa es así. Eso me parece una propuesta de muchísimo valor, es muy emocionante el hecho que lo hables, que lo comuniques y que te puedas llegar a acercar y le puedas llegar a incluso encender una luz de camino para chicos que también están descubriendo o interpretando el mundo de una manera similar. Sí, la idea más que nada es concientizar sobre el tema, pero también que se diviertan leyendo la historia, como cualquier otra historia. No que sea una historia puramente de salud mental, digamos, clínica. Claro. Sí, y incluso toca, o sea, porque no va tanto a lo clínico, sobre todo en la neurodivergencia, como se le quiere tildar de alguna manera, sino es una cuestión muy de identidad y de personalidad.
es muy lindo que elijas compartirlo de esta manera y me parece una propuesta muy valiosa. Así que en lo que podamos llegar a también ayudarte en eso, contá 100% conmigo, con Julieta, para que podamos también lograr materializar un proyecto así. Muy, muy bello. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a vos, Melissa. Melissa Rico, Miradas del Destino. Pueden obtener su copia firmada, aquellos que todavía no la tengan. Hoy mismo podés hacer una venta y firmado de ejemplares. ¿Tenés algún mensaje adicional que quieras compartir con tu público, con tu potencial lector incluso? Sí, podría decirse que yo con la historia no solo busco que se entretengan, sino también que puedan aprender cosas, como por ejemplo la importancia del verdadero amor, que se ve muy reflejada en la historia en varias situaciones en las que por ahí es amor, por ahí no, y también que me encantaría que se sumen a esta comunidad de lectores, porque se vienen muchos proyectos nuevos y muy lindos, la verdad. Muy lindo. ¿Cómo podemos encontrarte en redes para seguirte, para poder ponernos en contacto para obtener los próximos libros y las publicaciones que nos vas contando sobre lo que vas escribiendo? Me pueden encontrar en Instagram como meli.escritora24 y en TikTok también. ¿Con el mismo nombre? Con el mismo nombre. Perfecto. Melissa, muchas gracias por compartir, por seguir escribiendo y por seguir creciendo con nosotros en esta propuesta tan hermosa que nos has presentado con Miradas del Destino. Un aplauso, por favor, Melissa Rico.